Cuando pensamos en civilizaciones antiguas, casi siempre se nos viene a la mente las pirámides de Egipto o tal vez las ruinas de Mesopotamia, pero aquí, mucho más cerca, en nuestra propia tierra, existió un pueblo que logró dominar las matemáticas, la astronomía y también la arquitectura a un nivel que hasta el día de hoy nos deja con la boca abierta. Claramente estoy hablando de los mayas. La verdad es que esta civilización es muy interesante por muchas cosas, muchos misterios, pero vamos empezando poco a poco. Porque si ustedes recuerdan, en pleno corazón de la selva levantaron ciudades monumentales con templos, observatorios alineados con los astros. También eran capaces de calcular eclipses, solsticios y el movimiento de planetas como Venus con una precisión que todavía sorprende a muchísimos científicos modernos. Y lo más curioso es que lo hicieron sin estos telescopios, ni tampoco con instrumentos sofisticados, ni mucho menos avanzados. Al menos de los que conocemos hoy en día. Fueron también los primeros en usar el número 0 aquí en América, siglos antes que en Europa, y desarrollaron calendarios tan complejos que parecían más que simples formas de medir el tiempo, eran auténticos mapas del cosmos y de la conciencia. Pero aquí es donde empieza lo extraño. Hacia el año 900 después de Cristo, gran parte de estas ciudades fueron abandonadas. Ciudades enteras como Tikal o Copán quedaron desérticas en un lapso de tiempo muy corto. Y se hablaba de muchas cosas. Entre ellas se hablaba de sequías, de conflictos internos o también de epidemias. Pero ninguna explicación termina de encajar con la magnitud de este colapso. ¿Qué fuerza pudo hacer que un sistema tan avanzado se desmoronara de la noche a la mañana? Y es que el misterio ni siquiera acaba ahí, porque cuando llegaron los españoles destruyeron miles de códices mayas, reduciendo a cenizas el conocimiento escrito durante siglos. Hoy solamente han sobrevivido 4 de esos códices, y entre ellos hay pistas de su cosmovisión, de su obsesión con los ciclos astronómicos, y también este dato es muy importante. Hablan del papel de los dioses en la vida humana, pero ¿qué contenían los demás códices? ¿Qué secretos quedaron ocultos para siempre? El libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, habla de los hombres creados del maíz, de pruebas en el inframundo y de los dioses que descendían del cielo. Historias que a lo mejor van mucho más allá de las metáforas, de dónde sacaron ese conocimiento tan complejo. Porque a ver, aquí hay dos vertientes. Pudo haber sido solamente un fruto de la misma observación o tal vez alguien o algo los inspiró. Y en este punto no estamos hablando nada más de una civilización con templos y jeroglíficos. Estamos frente a un pueblo que entendía el tiempo como un ciclo vivo, que veía las cuevas y cenotes como puertas hacia otra realidad y que manejaba una relación con el cosmos que parece muy adelantada a su época. Y entre todas las preguntas que esta civilización nos va a traer durante todo este capítulo, una que resalta mucho yo creo que es ¿qué tanto de lo que sabían los mayas se perdió para siempre? Al hablar de los mayas hay algo que siempre llama mucho la atención. Su vida no estaba dividida entre lo sagrado y lo cotidiano, más bien estaba todo entrelazado, porque para ellos sembrar, construir, jugar o incluso fallecer eran actos que tenían un eco en el orden del universo, y esa visión se refleja con mucha fuerza en todos sus rituales. Uno de los más conocidos y al mismo tiempo de los más impactantes era la entrega de las vidas a los dioses, y no lo veían como una práctica cruel que a lo mejor a nosotros así nos parece, más bien era una especie de intercambio necesario, era dar lo más valioso que un humano tenía. Su aliento vital, su fuerza interior, todo esto para mantener en movimiento al cosmos. Y esto ocurría en lo alto de las pirámides frente a las multitudes. Allí los sacerdotes realizaban ceremonias donde ese flujo vital era ofrecido al sol o a la lluvia, convencidos de que sin este gesto la naturaleza simplemente podría perder ese equilibrio. Dentro de todos estos lugares sagrados hay otros que a mí me gustan mucho, que son las cuevas y los cenotes, pero vamos a platicar primero de los cenotes, porque también eran escenarios de ofrenda a esos pozos tan bonitos de agua cristalina que parecen como abrirse como puertas en la tierra. Pues ahí tienen su lado siniestro, porque ahí arrojaban cuerpos, piezas de jade, herramientas de obsidiana y hasta figuras de oro, porque para los mayas esos lugares no eran simples depósitos de agua bonitos, eran las entradas al Xibalbá,
un mundo invisible al que solamente se podía accesar a través del sacrificio y de la fe. Entrar a un cenote es como, hagan de cuenta, acercarse a otra realidad, y todo lo que se entregaba en sus profundidades era visto como un mensaje directo a los dioses del inframundo. Hasta el juego de la pelota, de ese que todos conocemos, estaba impregnado de todo este simbolismo que les estoy contando. La cancha no era un espacio deportivo nada más, era el reflejo del cosmos, y vamos a explicar un poquito cómo funcionaba este juego. Básicamente la pelota representaba el sol que estaba atravesando el cielo, y cada jugada era una repetición de una lucha ancestral entre fuerzas opuestas. Entonces, el final del juego en ocasiones terminaba con la entrega de uno de los jugadores como tributo, que sería básicamente una paradoja para nuestra lógica actual, pero en su visión era el máximo honor, o sea, el convertirse en un vínculo entre lo humano y lo divino. Y por supuesto que los templos y las pirámides pues refuerzan esta conexión, porque cada escalón, cada alineación estaba encargada de un propósito, porque subir esas empinadas escaleras era mucho más que un esfuerzo físico, era la representación del ascenso hacia lo eterno. Y en la cima también hacían ceremonias que podían durar días. El pueblo entero era testigo de cómo el mundo humano se unía con lo celestial. Los materiales que utilizaban incluso tenían este peso espiritual. Por ejemplo, la obsidiana, si ustedes la han visto, pues es muy bonita, brillante, es de color negro y era utilizada tanto en cuchillas rituales como para espejos de adivinación, objetos que los chamanes empleaban para ver más allá de lo visible. Y vamos a hablar del jade porque también es muy bonito, pues su color verde tan profundo estaba ligado directamente a la vida, con la fertilidad y a lo duradero. Y cada pieza estaba cargada de este simbolismo que iba mucho más allá de solamente verse bonito. Básicamente así funcionaba el mundo maya. No había una línea que separara lo humano de lo divino ni la tierra del cielo. Todo acto, desde el más simple hasta el más extremo, estaba conectado con el orden del cosmos. Y al mirar esa forma de vida tan peculiar, surgió una pregunta. ¿Qué los llevó a creer que la misma vida podría ser la moneda de cambio para mantener en pie el universo? ¿Qué creencias, qué señales o conocimientos sembraron esa idea en ellos? Para los mayas, la tierra estaba llena de estos puntos de contacto con lo divino. No veían el mundo tan cerrado, sino más bien como un escenario repleto de puertas hacia otras realidades, y uno de esos accesos más poderosos eran los cenotes. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre los más importantes, porque existen bastantes de estos. El cenote sagrado de Chichén Itzá es un ejemplo muy claro de esto. Es un pozo inmenso con paredes verticales de piedra y aguas verdosas que no parecen tener un fondo. Pues en este lugar los arqueólogos han encontrado restos humanos junto con piezas de jade, cuchillos de obsidiana, discos de oro y cerámica pintada. Y no estoy hablando de objetos perdidos, eran ofrendas. Porque para ellos arrojar un cuerpo o un tesoro en esas aguas no era un acto de destrucción, sino una forma mucho más directa de enviar un mensaje a Shak, el dios de la lluvia, y a los señores del Xibalbá. Cada objeto que arrojaban era como dejar constancia de que el pueblo sí estaba cumpliendo con esa parte del equilibrio del cosmos. Las cuevas también tenían un valor similar. En sitios como Naj Tunish, en Guatemala, se han encontrado evidencias que muestran a nobles entrando a cavernas para realizar rituales. Esos lugares no eran simples refugios naturales, más bien se les consideraba espacios de transición, pasajes donde los chamanes sentían que ese velo entre mundos se hacía cada vez más delgado. Y ahí, en la oscuridad, se hacían estas ofrendas. Se pedían favores, se escribían mensajes a los dioses que habitaban bajo la tierra. Y si los cenotes y las cuevas conectaban con lo profundo, los templos y los observatorios se elevaban hacia lo más alto. El caracol, que está en Chichén Itzá, es un edificio circular con ventanas alineadas al movimiento de Venus. Ese planeta era tan importante que su salida y su ocultamiento marcaban el inicio de conflictos y rituales. Y si nos ponemos a investigar un poquito, en los registros se conservan tablas completas dedicadas a seguir cada uno de los movimientos.
La pirámide del Kukulcán es otro ejemplo de esa misma visión, porque en cada equinoccio el sol proyecta una sombra que hace la silueta de una serpiente descendiendo por las escaleras, como si el propio dios Kukulcán bajara a la tierra. Y no, esto no es una casualidad. La pirámide fue diseñada para que ese espectáculo de luz y sombra ocurriera 2 veces al año, recordándonos nada más que todos los dioses estaban presentes en la vida diaria. Y aquí aparece otro elemento clave en todo esto, los códices, porque al final todo lo que observaban, calculaban y ritualizaban lo registraban en estos manuscritos. Era como su forma de guardar el conocimiento, ese puente entre lo cotidiano y lo sagrado. Fíjense que de los miles de manuscritos mayas que existieron, al día de hoy solamente quedan 4 códices auténticos que sobrevivieron a toda esta quema de la conquista. Esos 4 fragmentos que se escaparon de las hogueras de los frailes y que al día de hoy son ventanas diminutas hacia un conocimiento que casi se pierde para siempre. Dentro de todos estos códices, el más famoso es el Códice de Dresde, llamado así porque terminó en la biblioteca de esa ciudad alemana. Se cree que fue escrito en el siglo XI o en el XII, aunque algunos investigadores piensan que podría ser una copia de textos todavía más antiguos. Lo interesante es que está hecho de papel de corteza de higuera, está plegado como un biombo, con casi 4 metros de longitud y 74 páginas pintadas a mano con tintes naturales. Lo más impresionante del Códice de Dresde son sus tablas astronómicas, porque contiene cálculos exactos de eclipses solares y lunares con predicciones que abarcan cientos de años. Y por supuesto que hay páginas dedicadas al movimiento de Venus, al punto de organizar los conflictos en fechas ligadas a sus fases. También aparecen registros por ahí sobre Marte y la Luna. Pero el códice no nada más es astronomía, también hay páginas sobre rituales, adivinación y deidades. Algunos investigadores creen que en esas imágenes hay más que mitología. Piensan que son pistas de cómo los mayas interpretaban el cosmos como un lugar vivo, lleno de fuerzas con las que podían interactuar. El segundo más importante de estos códices es el de Madrid y se encuentra en el Museo de América en España. Y es mucho más largo que el de Dresde. Este contiene 112 páginas. Y está cargado de un montón de información sobre rituales agrícolas, adivinación y las ceremonias para pedir lluvia. Y aquí viene con mucha claridad la conexión entre el calendario y la vida diaria. Hagan de cuenta que es casi un manual práctico de cómo mantener la armonía del pueblo con los ciclos de la naturaleza. Luego está el Código de París, que evidentemente está guardado en la Biblioteca Nacional de París. Ese es mucho más fragmentado porque nada más conserva 22 páginas. Pero este yo creo que es el más interesante porque contiene escenas sorprendentes donde los dioses están en una actitud de destrucción, que algunos interpretan como profecías e incluso una especie de zodiaco maya. Y finalmente el más polémico de todos, el Códice Glolier. Y este fue hallado en una cueva en Chiapas en los años 60. Durante décadas fue tachado de falso, pero estudios recientes con datación de carbono confirmaron que es auténtico y que fue escrito más o menos alrededor del siglo XIII. El Glolier es distinto, mucho más simple en todos sus trazos, pero algo muy llamativo entre este códice son las tablas de Venus y la representación de deidades que parecen tener características poco comunes, casi híbridas. Y lo que conecta los 4 códices más que nada es esa sensación de que apenas son fragmentos de un conocimiento mayor. Los cronistas españoles hablaban de bibliotecas enteras de estos manuscritos y Fray Diego de Landa, ese mismo que quemó cientos de estos códices, escribió que estaban llenos de supersticiones y falsedades del demonio. Esa justificación fue suficiente para destruir lo que hoy en día sería una de las colecciones más valiosas de toda nuestra historia. Pero aquí es donde aparece la gran pregunta. Si en solamente 4 de esos códices que tenemos a la mano encontramos astronomía de precisión, rituales, profecías y hasta imágenes que parecen describir contactos con seres celestiales, ¿qué contenían esos miles que se perdieron? ¿Qué secretos sobre, imagínense, el tiempo, el universo, los dioses, fueron reducidos a cenizas?
y cuántos de ellos se quedaron ocultos en manos también de colecciones privadas o en archivos donde nunca van a salir a la luz. A diferencia de otras culturas, los mayas no veían a sus dioses como figuras lejanas o difíciles de contactar. Para ellos eran presencias bastante reales que habitaban en la tierra, en el cielo y en el inframundo, interactuando y constantemente con los hombres. Lo interesante es que estas deidades casi nunca aparecían de forma completamente humana. Siempre eran híbridos con rasgos animales, de reptiles, de aves o incluso de criaturas anfibias. Esa mezcla hace que aún hoy, al observar sus relieves y pinturas, uno se pregunte de dónde surgieron esas imágenes tan extrañas. Vamos a tomar de ejemplo a Kukulcán, que es la famosa serpiente emplumada. Este culto se extendió por toda la península de Yucatán y los mexicas lo conocieron como Quetzalcóatl. Lo representaron como un ser que descendía del cielo trayendo conocimiento. Cada equinoccio en la pirámide de Chichén Itzá, la sombra de la serpiente que bajaba por las escaleras era un recordatorio de su presencia. Y esto no era solamente una construcción o un juego de arquitectura muy interesante, era un evento ritual que simbolizaba el regreso de Kukulcán a la tierra. Para muchos investigadores, este dios era mucho más que un mito, porque encarnaba la idea de un maestro viniendo de arriba que era portador de sabiduría. Otro ejemplo muy claro es Shak. Siempre aparece con colmillos curvados, con ojos redondos y una especie de trompa o tal vez puede ser una nariz alargada. Su imagen es más que nada como con tintes anfibios, como si mezclara esos rasgos humanos con criaturas del agua. En los templos de Uxmal y Cabá abundan los mascarones de Shak en largas hileras, como si fuera una especie de advertencia o de invocación. Los rituales para llamarlo incluían muchas cosas, como por ejemplo ofrendas en cenotes, lanzando vasijas, animales y vidas humanas. Todo esto con el propósito de que enviara lluvias. Y no es casualidad. El agua sí era vital y Shak era quien controlaba el acceso a ella. Está también Itzamna, una de las deidades más misteriosas, porque era considerado el dios creador, el señor del cielo, la escritura y también de la sabiduría. En algunas fuentes coloniales se dice que fue un hombre que llegó del oriente y que enseñó a escribir, a contar y luego fue venerado como dios. Su imagen a veces hagan de cuenta que aparece como un anciano con rasgos reptilianos y ojos enormes. En otros casos también está ligado el ave mítica llamado Itzamye, un pájaro cósmico que se posaba en el árbol del mundo. Lo interesante es que el Xibalbá no solamente era un mito. Para los mayas estaba ubicado en las cuevas, en cenotes y en paisajes subterráneos. Cuando se realizaban rituales en estos lugares no era un simple simbolismo, creían estar entrando físicamente en ese espacio. Por ejemplo, las pirámides por su parte funcionaban como portales pero hacia arriba. Eran montañas artificiales que se conectaban con el cielo y la tierra. Y al ver todas estas historias, relatos, deidades, me surgió una duda muy interesante. ¿Estamos hablando de símbolos o tal vez de recuerdos de algo que experimentaron de verdad? ¿Por qué insistían tanto en seres que descendían del cielo y en criaturas híbridas y también en portales subterráneos? ¿Qué vivieron o qué vieron para dejar esa parte tan marcada que pues básicamente se convirtió en pieza clave para entender su vida cotidiana? Y hablando más de la arqueología, esto se empieza a convertir en una historia de total misterio. Porque no estamos hablando de mitos o leyendas, estamos hablando de objetos físicos y estructuras. Fíjense que uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 1952 en el Palenque en Chiapas. Un arqueólogo de nombre Alberto Ruz llevaba años excavando el Templo de las Inscripciones, un edificio bastante alto que tiene 9 niveles de piedra, pues durante mucho tiempo se llegó a pensar que era un templo más como todos otros, hasta que Ruz encontró unas losas que sellaban una escalera oculta. Para hacerles el cuento corto, pasó 4 años de su vida retirando toneladas de piedra, hasta que finalmente llegó a una cámara funeraria intacta. Ahí estaba el sarcófago de Pacal, el gobernante de ese palenque entre el 615 y el 683 después de Cristo.
Y si ya están fascinados con este descubrimiento, pues espérense porque viene todavía lo más interesante, que es la tapa de este sarcófago. Era una losa de casi 3 metros de largo y de más de 5 toneladas de peso. Ahí se muestra Pakal inclinado, cayendo hacia un monstruo de fauces abiertas que representaba el inframundo. Pero hay otros detalles que no pasan desapercibidos, porque Pakal parece estar manipulando algo con las manos. Tiene los pies apoyados en lo que parecen pedales y está rodeado de símbolos que algunos han interpretado como fuego o propulsión. Los arqueólogos oficiales lo llaman el viaje mítico al más allá, pero en el imaginario popular quedó marcado como una imagen de un hombre dentro de una nave. Y ese debate sigue vivo a más de 70 años después de este hallazgo. Una de las cosas que me gusta tanto de la tecnología es que facilita el hallazgo de otras cosas. Por ejemplo, en Chichén Itzá se abrió otro enigma gracias a la tecnología misma. En el 2015, estudios con un georradar revelaron que la pirámide de Kukulcán no estaba sola, más bien había 3. Dentro de la actual había otra pirámide más pequeña construida entre los años 550 y 800 después de Cristo. Y aún más adentro había otra más antigua que podría datar del siglo V. Las muñecas rusas Matryoshka me recuerdan mucho a esta pirámide. Es como si cada generación envolviera a la anterior y así sucesivamente. Pero volviendo al descubrimiento tan impactante de esto, bajo todo ese conjunto se logró descubrir un gran vacío conectado con un cenote, lo que sugiere que toda esa estructura fue levantada sobre un portal natural al inframundo. Y en cuanto a los restos humanos, el tema de los cráneos deformados yo creo que es el más impactante, porque hay un dato que dice que desde bebés se colocaban tablillas o vendas alrededor de la cabeza para alargar el cráneo y darle una forma cónica. Ese proceso en sí no afectaba la salud, pero sí se marcaba de por vida la identidad de esas personas. Se han encontrado muchos cráneos de este tipo en Yucatán, en Belice y en Guatemala. Algunos arqueólogos lo explicaron como signos de nobleza o también de belleza. ¿A poco no te preguntas por qué la necesidad de imitar esa forma? Hay quienes creen que buscaban parecerse a los dioses o a los seres celestes que veían como modelos. La acústica de sus construcciones es otro misterio muy palpable. Frente a la pirámide de Kukulcán, si aplaudes una vez, el eco devuelto no es un aplauso, suena como un canto de Quetzal. El Quetzal es un punto muy clave porque era un ave sagrada asociada al dios Kukulcán y todo apunta a que los arquitectos lo diseñaron a propósito. En el gran juego de la pelota en Chichén Itzá ocurre algo parecido. Puedes hablar en voz baja de un extremo de la cancha y ese sonido se transmite con mucha claridad hasta el otro extremo. Y estamos hablando a más de 140 metros de distancia. Un diseño tan preciso que se adelanta a muchos auditorios de hoy en día. En Tikal, en Guatemala, los templos alcanzan hasta 65 metros de altura. Desde arriba, la vista sobre la selva, pues obviamente es muy imponente, pero lo realmente sorprendente es la alineación de sus edificios. Entre los solsticios y los equinoccios, el sol aparece exactamente detrás de los templos específicos cuando se observa desde puntos marcados en otras pirámides. Básicamente esto era un calendario vivo, un escenario monumental donde el propio cielo marcaba el tiempo sagrado. Y otra cosa bien interesante que me encontré en esta investigación. Recientemente, la tecnología nos mostró que lo que vemos es apenas una fracción de este mundo maya. En el año 2018, un proyecto con tecnología LIDAR, que básicamente es escaneo láser aéreo, reveló en Guatemala más de 60,000 estructuras ocultas bajo la selva. Calzadas, terrazas agrícolas, murallas defensivas y templos que nunca antes se habían visto. Eso significa que las ciudades mayas eran mucho más extensas y densas de lo que nosotros nos pudimos imaginar algún día. En lugar de esas pequeñas comunidades dispersas, estamos hablando de una civilización que pudo sostener a 10 o a 15 millones de personas en una región, con una red urbana y agrícola planificada para toda esa gran escala. Cada uno de estos hallazgos nos deja en el mismo punto.
con evidencias concretas, medibles, que no encajan del todo con la imagen que teníamos de los mayas. Por otro lado, un gobernante enterrado en una tumba que parece narrar un viaje cósmico. Una pirámide escondida sobre otra, escondiendo capas y capas de historia como si fueran secretos. Cráneos modificados para imitar una forma distinta. Y templos que hablan con ecos de aves sagradas. Ciudades enteras ocultas bajo la selva. Y aquí surge la sensación de que lo que estamos viendo hoy apenas son piezas de un rompecabezas incompleto, que un descubrimiento arqueológico abre más preguntas que respuestas, como si los mayas hubieran dejado a propósito pistas de un conocimiento más grande que el que todavía no entendemos. Y hasta aquí hemos hablado de lo que la arqueología nos puede mostrar. Tumbas, pirámides, códices, ciudades ocultas bajo la selva, pero hay un punto en que los hallazgos y las preguntas se mezclan con algo mucho más grande. Es aquí donde los mayas dejan de ser una sola civilización del pasado y empiezan a sonar como parte de un enigma todavía abierto. Uno de los temas más mencionados es la idea de que los mayas efectivamente recibieron ayuda externa, y no estamos hablando de ayuda de otros pueblos. Tú sabes a qué me estoy refiriendo. De esos visitantes que bajaron del cielo. Y vámonos a un ejemplo muy clásico, Kukulcán. En las crónicas coloniales se describe como un hombre blanco, barbado, que apareció en la península de Yucatán, enseñando de leyes, calendarios y formas de gobierno para después desaparecer en el mar. Para los arqueólogos se trata de un mito nada más. Para otros podría ser una memoria de un contacto de algo o alguien muy distinto a nosotros. La tumba de Pacal es otro detonante muy importante. Lo que para los epigrafistas es un viaje simbólico al inframundo, para otros parece más bien una imagen de un astronauta piloteando un vehículo. Y en los años 70, nuestro amigo famoso Erich von Däniken lo popularizó en el libro El carro de los dioses. Y aunque la lectura académica es otra totalmente diferente, la idea se quedó grabada en la cultura popular. ¿Y si esas no eran metáforas? ¿Y si realmente estaban representando lo que vivieron? Y dentro de toda la quema de manuscritos, hay personas que sostienen que dentro de ellos pudo haber información de un nivel que cambiaría nuestra visión de la historia, conocimientos de astronomía mucho más avanzados y fórmulas médicas o también incluso mapas celestes bastante detallados. Y toda esta sospecha aumenta con los rumores de que ciertos códices fueron guardados o terminaron en archivos secretos del Vaticano. Oficialmente no hay pruebas de esto, pero la idea de que los textos mayas estén ocultos en bóvedas europeas sigue viva entre los historiadores alternativos. Y si hablamos de objetos que dividen opiniones, ahí están los cráneos de cristal. Se hicieron famosos en el siglo XIX, cuando empezaron a aparecer en colecciones privadas y de museos. El más conocido es el cráneo Michel Edgetz, supuestamente hallado en Belice en 1924, tallado en un solo bloque de cuarzo con un detalle microscópico, y se dijo que era maya, aunque los estudios modernos apuntan que pudo haber sido tallado con herramientas del siglo XIX. Aún así, para muchos se convirtió en un símbolo, un artefacto que guarda memorias o energía que está vinculado directamente a la sabiduría perdida de los mayas. Otra teoría habla de los sacrificios como la apertura de portales. Y aquí vamos a hablar de un tema muy delicado, que es el líquido vital del ser humano. Este líquido vital no nada más era considerado como una ofrenda, sino como una llave. Los rituales en los cenotes y los templos serían, según esta idea, intentos de abrir canales hacia el Xibalbá o incluso hacia otras dimensiones. Los cenotes profundos, las cuevas oscuras, todo eso no era una casualidad, porque eran puntos naturales donde la Tierra parecía comunicarse con otra realidad. Y más reciente es la teoría del colapso maya como migración interdimensional. En lugar de haber caído por conflictos o por sequías, algunas versiones dicen que la élite de los mayas efectivamente trascendió a otro plano. La evidencia sería el abandono tan repentino de las ciudades gigantescas como el Tikal o Copán, sin dejar estos restos claros de a lo mejor una destrucción total o la escasez de comida, es decir, se fueron literalmente de un segundo a otro. Y todo esto desemboca en algo que a lo mejor ustedes ya conocen, que es el tema de los mayas galácticos.
Esto es una corriente New Age que está impulsada por autores como José Argüelles en los años 80 y 90. Este autor plantea que el calendario maya no era un solo sistema agrícola, sino un mapa fractal del tiempo universal. ¿Y qué significa esto? Pues los mayas habrían sido supuestos emisarios estelares, guardianes del tiempo verdadero, enviados a dejar un código para la humanidad, y según esta visión, sus descendientes o herederos espirituales aún estarían en contacto con seres de constelaciones como Orión o las Pléyades. Y el famoso 2012 que nadie puede olvidar, ese supuesto fin del mundo fallido. Y lo que se creyó en esos años, que el mundo se iba a acabar, que se iba a destruir todo, no era en esa forma en la que se interpretaba. Eso fue más bien algo como histeria colectiva y pues sí, malinterpretación, pero más bien eso se refería al inicio de una transición de conciencia. ¿Y suena exagerado todo esto que te estoy diciendo? Claro que sí suena exagerado, puede ser, pero lo curioso es que todas estas teorías no nacen nada más de la nada, surgen de detalles reales, de esta tumba con símbolos astrales, de los códices que están destruidos por completos, de las pirámides construidas sobre los cenotes, de los cráneos deformados y de las ciudades enteras descubiertas bajo la selva gracias a la tecnología moderna. Cada hecho arqueológico nos deja un espacio abierto para toda esta interpretación. Y no es que estemos locos ni nada por el estilo, simplemente hay que pensar en otras vertientes de toda esta historia tan fascinante, porque a pesar de todo lo que sabemos de ellos hoy en día, siguen siendo un misterio grandísimo. Sus ruinas hablan, sus códices insinúan y sus dioses pues parecen recordarnos algo más grande. Si te pones a pensar, esta idea de que los dioses eran híbridos y tenían formas de animales, ¿no te recuerda algo en específico? A los sumerios. Al menos a mí me llegó esa idea a la cabeza. Yo sé que no tiene nada que ver, pero nada más se los quería dejar por ahí, porque hagan de cuenta que es como una especie de patrón que se repite. Pero me quiero regresar un poquito a algo bien interesante, que es los mayas galácticos. Cuando hablamos de estos personajes, la conexión con las estrellas no es una metáfora. Sus templos y todo el interés que muestran por Venus, Orión y también de una manera muy específica hacia las Pléyades. Los mayas los llamaban la cola de cascabel. No eran solamente un detalle en el cielo, marcaban estos ciclos agrícolas y el inicio de las lluvias y hasta los momentos de conflicto. Cada vez que las Pléyades desaparecían y reaparecían en el horizonte, significaba un nuevo ciclo vital. En Yucatán, las pirámides estaban alineadas para que en esos momentos fueran visibles desde sus escalinatas, como si todo el pueblo participara en una ceremonia cósmica sin necesidad de telescopios. Pero lo fascinante es que no eran los únicos, porque si nos vamos un poquito más lejos, en Grecia las Pléyades eran las 7 hijas del Atlas, seguidas por Orión, y en Japón se les conoce como los Subaru. En los pueblos navajos era un grupo de jóvenes rescatadas por los dioses. En casi todas las culturas antiguas hay un eco de esto mismo que te estoy diciendo, que esas estrellas no eran simples luces, eran un lugar especial, un lugar de seres superiores. Y aquí es donde tal vez entra la parte más polémica, la visión de los mayas galácticos en muchas corrientes espirituales modernas. Las Pléyades no solamente eran guías del tiempo y de la agricultura, eran el origen de los maestros estelares. Según estas hipótesis, los mayas habrían tenido contacto con viajeros de ese sistema. Estos seres habrían transmitido conocimientos de astronomía, matemáticas y de conciencia. Y si nos vamos más allá, las teorías más atrevidas hablan de los pleiadianos y eran descritos como entidades de apariencia humanoide, altas, con cabellos claros y una vibración espiritual muy avanzada. Y no eran conquistadores españoles, eran mentores cósmicos, guardianes del despertar humano. Para algunos fueron quienes se presentaron como Kukulcán o como todas las deidades mayas, como una especie de instructores que dieron forma a toda la cosmovisión maya. Y no son los únicos mencionados en estas hipótesis, porque también aparecen los sirianos, vinculados a la estrella Sirio en Canis Major, descritos como seres anfibios o acuáticos, asociados con la sabiduría, la medicina y los ritos de purificación. Algunas personas los relacionan con deidades como Shak, el señor de la lluvia, o con la tradición de los pueblos africanos como los Dogon,
que también hablan de Sirio como lugar del origen de los dioses. Están además los arcturianos, ligados a la estrella del Arcturus, que según la literatura mística serían los guardianes de portales dimensionales. Su papel dentro de la narrativa maya galáctica estaría asociado a los cenotes, a las cuevas, a los espacios que funcionaban como el Tras al Xibalbá, y que en esa lectura serían en realidad puertas hacia otros planos. Y por último, se habla mucho de los Oriones, una raza más ambigua, a veces vista como guías y otras veces como rivales cósmicos. Su presencia estaría inscrita en las alineaciones de Tikal y en otras ciudades, donde la disposición de los templos refleja con mucha precisión el cinturón de Orión. Lo curioso es que todo esto se presenta como un mito aislado. Para los defensores de todas estas hipótesis, los mayas no solamente miraban hacia las estrellas, sino que dialogaban con ellas. Sus calendarios serían esa pequeña huella de diálogo, un manual para recordarnos los ritos de otros mundos, y sus pirámides, alineadas con todas estas constelaciones, funcionarían como una especie de antena para mantener esa conexión abierta. En este punto, la idea de los mayas galácticos cobra un nuevo matiz, no como un pueblo que desapareció, sino como un nodo de una red cósmica mucho más amplia. Y ahí está el misterio. ¿Eran simplemente observadores brillantes en el cielo? ¿O tal vez estaban replicando aquí en piedras y en rituales lo que alguna vez aprendieron de quienes vinieron de las estrellas? Y profundizando un poquito más en los mayas galácticos, para hablar un poco más de este tema, no solamente hay que quedarse en la selva, en los códices o en los templos alineados con las estrellas. Esta visión ha llegado incluso a tiempos mucho más recientes, influyendo en la política, el arte y las creencias de personajes contemporáneos. Un ejemplo muy peculiar de esto ocurrió en 1999, cuando aquel presidente, Vicente Fox, entonces era un candidato presidencial en México. Un día acudió a la casa de su publicista, Santiago Pando, en una zona boscosa al oriente de la Ciudad de México. La casa tenía un enorme portal de madera tallado con soles, lunas, diseñado para recibir mensajes del universo. Y ahí un chamán le aconsejó grabar un spot de campaña publicitaria, pues aseguraba que esa casa estaba protegida armónicamente por entidades angelicales. Y el resultado sería más que un simple comercial. Se convertiría en un mensaje que, en teoría, conectaría con la gente en un nivel espiritual. Y no era un truco publicitario. Pando, quien se describía como un creyente de la cosmovisión mística, afirmaba que los mayas eran seres galácticos, viajeros del tiempo y también del espíritu. Decían que aún habitaban entre nosotros y que estaban camuflados como viajeros astrales o incluso como infiltrados de otras dimensiones. Y esta visión estaba profundamente influida por quien creen, Erich von Däniken, el escritor suizo que en los años 70 defendió la idea de que la humanidad fue visitada en la antigüedad por extraterrestres y luego después se metió en la cueva de los tallos. Después vamos a hacer un episodio especial de Erich von Däniken porque también es muy interesante. Todas esas pequeñas mentiras que se cargan en todos los libros. Y esta escena se vuelve todavía más extraña cuando entra en escena Alejandro Jodorowsky, un artista chileno-francés conocido por su cine surrealista y también por sus rituales de psicomagia y aprendizaje con la curandera Pachita. Pando tomó cursos de ocultismo con Alejandro y aplicó esas enseñanzas en la campaña de Fox. Según él, el tema musical de la campaña, titulado El despertar de conciencias, no solamente era una melodía, era un acto psicomágico diseñado para sembrar en el consciente colectivo la idea de la victoria antes de que ocurrieran las mismas urnas. Durante el cierre de campaña, las cosas tomaron un giro todavía más ritualístico. Mientras Fox estaba hablando ante un zócalo totalmente abarrotado, Pando organizó 2 ceremonias mayas en paralelo. La intención de todo esto era abrir los portales dimensionales para atraer energías positivas y alejar lo negativo. Él mismo contó todo este episodio a la periodista Anabel Hernández, y lo más llamativo no es si funcionó o no, sino el trasfondo de todo esto, la convicción de que los mayas eran más que una civilización antigua,
que sus rituales aún podían manipular las fuerzas invisibles en pleno siglo XX y que esa conexión con lo cósmico podía mover incluso a millones de votantes. Es como si la idea de los mayas galácticos nunca hubiera muerto, sino que siguiera filtrándose en distintos rincones de la cultura moderna, desde la política, el arte, desde los rituales ancestrales hasta los experimentos de la psicomagia. Una narrativa que insiste en lo mismo, que los mayas no fueron únicamente constructores de pirámides o guardianes del tiempo, seres con un pie puestos aquí en la tierra y el otro en las estrellas. Y este tema, aparte de ser muy interesante por todas las vertientes que tocamos el día de hoy, pues en lo tangible podemos ver piedras, máscaras, restos, pero lo invisible, esa parte oculta, lo que queda como esa sensación de que los mayas todavía están conectados en algo mucho más grande, que las cuevas eran los portales, los cenotes hablaban con los dioses, los templos que respondían al canto de las aves sagradas, los calendarios que parecían marcar no nada más los días, sino ritos de conciencia. Y si juntamos todo eso, la arqueología, las leyendas, las teorías, nos toparíamos con una verdad muy incómoda. ¿Sabemos mucho de los mayas? Sí, pero al mismo tiempo seguimos sin saber lo esencial. ¿Quiénes eran en realidad? ¿Qué descubrieron en el cielo y en la tierra para vivir bajo la visión tan profunda de todo este universo? ¿Y por qué su conocimiento parece tocar fibras que apenas hoy empezamos a redescubrir? Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito para llegar a más personas y suscribirte a este canal. Recuerda que la opción de los miembros del canal ya está activa. Si te quieres unir a esta bonita comunidad y también apoyar este proyecto, aquí abajo hay algunas opciones que puedes seleccionar. Recuerda que todos los episodios de esta temporada nueva están disponibles en Spotify para que me vayas a seguir también por allá. Y bueno, yo creo que hay mucho que pensar, mucha quemadera que hacer sobre este tema. La verdad me gustó muchísimo habérselos traído el día de hoy. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo video.